Bienvenidos a este evento, rueda de prensa online, sobre los riesgos que los pesticidas representan para la infancia, en un contexto especial, que es el contexto además de la COVID-19, de esta pandemia que está causando tanto impacto, ¿no?, en la salud pública a escala mundial, ¿no? Me presento, soy Carlos de Prada, periodista ambiental a lo largo de unos 30 años, donde no he hecho otra cosa pues que servir de intermediario entre la comunidad científica y la sociedad, difundir informaciones, datos, pues que muchas veces no llegan debidamente a la sociedad y que es importante que lleguen. Pues me he esforzado en la medida de lo posible por hacer llegar esta información, sobre todo singularmente en el tema del impacto que los contaminantes químicos pueden tener sobre la salud. Soy responsable de Hogar Sin Tóxicos, que es una iniciativa que precisamente trata de concienciar a la sociedad española acerca de estas cuestiones, y autor de una serie de libros, entre ellos el que ahora presentamos, que se llama Infancia sin pesticidas, y del que luego hablaré. Decir que contamos con la presencia de científicos de primer nivel, a nivel nacional e internacional, que paso a presentar. En primer lugar, a don Leonardo Trasande, que es profesor de Pediatría y Salud Pública de la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York, que es un experto de renombre internacional acerca de los efectos que tienen las sustancias químicas alteradoras hormonales, lo que los científicos llaman disruptores endocrinos, en la salud. Especialmente importante, entre otras cosas, su participación, por ejemplo, en informes de la Endocrine Society sobre la evaluación del coste en salud que origina la exposición a estas sustancias, que tienen además un impacto singular en la infancia, ¿no?, porque la infancia es más vulnerable frente a los efectos de los contaminantes químicos. Muy buenos días, doctor Leonardo Trasande. Un placer estar con ustedes, muy buenas. Estamos con el tópico de enfocar en las pesticidas del medio ambiente y hubo un entendimiento cuando yo entré en la Escuela de Medicina de Harvard en 1994, que las sustancias químicas no harían daño excepto a niveles muy altos. Y sí, se ha cambiado fundamentalmente los impactos que se pueden tener sustancias químicas en el medio ambiente de varios tipos, no solamente las pesticidas, aunque enfoquemos en ese grupo hoy. Sí. Sabemos en particular que los niveles muy bajos de estas sustancias químicas pueden tener efectos profundos en el sistema hormonal en particular. Sí, niveles a los que se expone la población general. Acerca de sí, ese aspecto nos hablará ahora en su intervención, ¿no? Pero sigo sí, presentando a otros intervinientes. Es muy importante el aspecto que comenta, porque claro, mucha gente imagina, como usted dice, ¿no?, que solamente niveles altos de concentración pueden tener efectos, pero lo que está viendo la comunidad científica y en lo que se centran buena parte de las investigaciones son los niveles que ustedes llaman ambientalmente relevantes, es decir, niveles bajos de concentración que tienen ese efecto sobre la salud, ¿no? Sobre estos aspectos, también muy importante en España es la labor que ha realizado el doctor Nicolás Olea, que entre otros cargos que desempeña o ha desempeñado están los de catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública, ligado al Instituto de Salud Carlos III, director científico del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, coordinador de investigación del Hospital Universitario San Cecilio, etcétera, ¿no? Bueno, ha realizado además muchas investigaciones acerca del impacto que pueden tener los disruptores endocrinos sobre la salud. Don Nicolás, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros. Un placer estar aquí contigo en este acto de presentación del libro, que es un libro esperado dentro de la serie que ya nos tienes acostumbrados de publicaciones y que forma parte de lo que todos pretendemos aquí, que es la reeducación de la población general para evitar la exposición y dar recomendaciones sencillas, tanto de orden personal como de orden general administrativo, para que se cambien las reglas y se cambie la forma en que
se está regulando este mundo de los pesticidas. Como decía Leonardo previamente, es un asunto antiguo, pero que sigue vigente, puesto que la exposición humana está más que demostrada. Y la exposición materno-infantil en momentos críticos del desarrollo debería ser considerada con mayor atención por parte de la Administración. De hecho, tú le dedicas la última parte del libro a qué tiene que hacer el ciudadano para que su administración funcione de otra manera, que eso es muy de agradecer, ¿no? Dónde hay que llamar y a qué puertas hay que presionar, ¿no? Un placer estar aquí. El placer es nuestro y muy importante su presencia. Y en tercer lugar tenemos también a don Juan Antonio Ortega, que es pediatra y director de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Es un pionero de gran relieve a escala nacional, precisamente en lo que nos ocupa de forma principal, como es la prevención de aquellos factores ambientales que, como los contaminantes químicos y en este caso, por ejemplo, los pesticidas, pueden afectar a los niños. Además, hay que decir que desarrolla su labor en una comunidad autónoma, Murcia, eminentemente agrícola, y donde precisamente el uso de pesticidas pues alcanza unas cotas muy relevantes. Don Juan Antonio, muy buenos días y muchas gracias por participar. Hola, Carlos. Muchas gracias. Sin duda, la exposición a pesticidas en el planeta y en un país como el nuestro constituye uno de los riesgos más importantes para la salud y el bienestar de la infancia. El trabajar por disminuir esas exposiciones todo cuanto sea posible, ¿no? Y eliminarlas donde podamos, constituye uno de los regalos más importantes para la infancia. He tenido la oportunidad de realizar la historia clínica ambiental, como tú bien sabes, de algunos casos concretos, ¿verdad? O familias que incluso contactaron en algunas visitas que tú hiciste por aquí, por Murcia. Y esas historias podríamos reproducirlas por centenares. Hay cantidad de oportunidades y de mucho sufrimiento humano fácilmente prevenible. La buena noticia es que ya hay modelos y hay ejemplos para seguir y tenemos que trabajar por extenderlos por el planeta. Muchas gracias, Carlos. Me parece una gran oportunidad este libro para las familias españolas, las familias del planeta, del poder enseñarles, ¿no?, el camino para protegerse de esas exposiciones con recomendaciones sencillas, adaptables y cómo empoderar a esa población. Muchas gracias, Carlos. Nada, muchas gracias a usted, a ti, por intervenir, como también a los otros dos científicos. Es un privilegio contar para este evento con científicos de la talla de estos tres científicos e investigadores con los que contamos, ¿no? Decir a los periodistas y también a los intervinientes, ¿no?, que hasta el momento en el que llegue el turno de las preguntas, etcétera, los micrófonos permanecerán cerrados y que los periodistas que luego quieran hacer pues estas preguntas deberán pedir palabra a través del chat, ¿no? El chat que viene en esta aplicación, en Zoom, y se les indicará cuándo pueden intervenir para hacer preguntas a cualquiera de los intervinientes, ¿no? Desde el control se les activará el micrófono y podrán hacer tales preguntas, ¿no? Y bueno, como decíamos inicialmente, hay que procurar no extenderse mucho con las intervenciones, como 8 minutos o una cosa así. Y bueno, pues doy ya inicio a mi breve intervención, ¿no? Y por centrarlo un poco de manera inicial en lo que es más actual, ¿no?, que es la cuestión de la COVID-19, decir que precisamente científicos muy importantes, entre ellos alguno de los presentes, pues han publicado, por ejemplo, en la revista Environmental Health News y otras publicaciones, han comentado, ¿no?, cómo precisamente el papel de contaminantes químicos, como aquellos que tienen la capacidad de alterar el equilibrio hormonal, pueden haber influido en que haya habido más casos graves y más muertes
a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, ¿no? Porque a lo largo de las últimas décadas estas sustancias habrían ido erosionando la salud de la población. Son miles de referencias científicas las que nos dicen que estos contaminantes pueden influir en mayor o menor grado en el incremento de incidencia de una serie de problemas de salud como diabetes, obesidad, enfermedades y disfunciones del sistema circulatorio, enfermedades respiratorias, alteraciones inmunológicas. Y claro, cuando llega la COVID-19, cuando llega esta pandemia, se encuentra con una población que ya tiene estos problemas de salud que hacen que sean más vulnerables estas personas frente a la COVID-19, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un artículo en The Guardian precisamente de Leonardo Trasandi, ¿no? Y bueno, es algo acerca de lo cual la comunidad científica lleva mucho tiempo advirtiendo, ¿no? Así, por ejemplo, los informes que en el año 2012 sacó la Organización Mundial de la Salud acerca de este problema tan importante de los disruptores endocrinos. Ha habido declaraciones muy relevantes de entidades científicas, como por ejemplo la Endocrine Society, la famosa declaración de Berlaymont, la carta abierta que la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria envió a la Unión Europea y también a las autoridades nacionales pidiendo que se actuara, pero lamentablemente una cosa es lo que está diciendo la comunidad científica, científicos como los presentes y otros centenares de científicos a lo largo y ancho del planeta, y otra cosa es lo que finalmente acaban haciendo las autoridades, ¿no? Que lamentablemente no está a la altura de lo que está diciendo la ciencia, ¿no? Y a fin de que se reduzca al menos un porcentaje de la incidencia de una serie de problemas de salud crónicos que padecen nuestras sociedades, pues es muy importante reducir la exposición a sustancias químicas tóxicas como los disruptores endocrinos o en general los contaminantes químicos de los que estamos hablando, ¿no? Y hay que decir que precisamente una de las etapas de la vida donde más vulnerable se es ante los efectos de estos contaminantes es la infancia. Y esa es la razón precisamente por la cual he hecho este libro de Infancia sin pesticidas, ¿no? Y hay que tener presente que además uno de los grupos de sustancias químicas que más inquietan a los científicos son precisamente los pesticidas. Son sustancias químicas que, a diferencia de otras sustancias tóxicas, que son tóxicas pero no se había buscado que lo fueran, en el caso de los pesticidas son sustancias diseñadas específicamente para ser biológicamente activas, es decir, para afectar a seres vivos. Y aunque en principio solo deberían afectar a una serie de especies objetivo, el resultado, y es lo que nos muestran miles de investigaciones realizadas, es que también tienen efectos en la salud humana. Y especialmente, como decía, en los niños que son más vulnerables. Y aquí hay unos datos, ¿no? Por ejemplo, que nos muestran cómo España, precisamente, es el país de la Unión Europea que mayor cantidad de pesticidas utiliza, ¿no? De estas 480 sustancias, cerca de 480 sustancias, principios activos autorizados en la Unión Europea, ¿no? Algo que pues, hace que todavía sea más relevante lo que podamos hacer en este país, ¿no? Donde puede haber una exposición singular de los niños a los pesticidas, especialmente en algunas zonas del país, ¿no? Bueno, ¿qué abordamos en el libro? Pues abordamos aspectos básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los niños son especialmente vulnerables frente a la exposición a los pesticidas, ¿no? Bueno, pues hay una serie de razones, ahí se detallan algunas de ellas. Los niños comen, beben, respiran más que los adultos en proporción a su peso y tamaño, con lo cual la cantidad de pesticidas que pueden llegar a su organismo es superior proporcionalmente a la de los adultos, patrones de alimentación diferentes, sus hábitos y estatura, son inconscientes, con lo cual no evitan una serie de situaciones de riesgo. Importante también es que sus sistemas de desintoxicación orgánica no han madurado, con lo cual eliminan peor los contaminantes, lo que contribuye a que se acumulen más en su interior. Y el estar en desarrollo hace que sean más vulnerables. No es lo mismo un organismo ya construido, el de un adulto, que un organismo que está en construcción, y que está en construcción precisamente por mor a un diálogo químico muy fino
que se está dando en su organismo, por ejemplo, hormonal, que está contribuyendo a que se originen esos órganos, esas funciones, que cuando aparecen una serie de contaminantes, cuando están presentes una serie de contaminantes, pues estos procesos se pueden alterar, ¿no? Y tener consecuencias muy profundas, ¿no? Hablamos también de cómo pueden los niños exponerse a los pesticidas, ¿no? Una vía muy importante es la alimentación. De hecho, es la principal vía de llegada de estos contaminantes al organismo humano. Otra, los pesticidas en espacios cerrados, por ejemplo, insecticidas domésticos que muchas veces se utilizan de manera muy alegre. El uso de pesticidas en espacios abiertos, zonas agrícolas, parques públicos, pues también es un escenario de exposición, ¿no? Otro aspecto que abordamos son los efectos que la comunidad científica nos dice que están asociados a la exposición de los niños a los pesticidas, ¿no? Y bueno, hay mucha evidencia, en especial, por ejemplo, acerca de la vinculación entre la exposición a pesticidas y los cánceres infantiles, ¿no? Por ejemplo, hay una revisión de estudios publicado en la revista Pediatrics que asocia los insecticidas del hogar con las leucemias y los linfomas. Hay muchos estudios que asocian la exposición a pesticidas a este tipo de problemas. También muy relevantes los efectos que se dan en el desarrollo del cerebro infantil. Antes citábamos los informes de la Endocrine Society. Bueno, hay informes de la Endocrine Society, entre uno de cuyos autores es precisamente Leonardo Trasande, que antes hemos presentado, que nos hablan de la pérdida de millones de puntos, de 13 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños en Europa, a consecuencia de la exposición a un tipo de pesticidas, los pesticidas organofosforados, pues que pueden causar durante el desarrollo, incluso durante el desarrollo embrionario y posteriormente en la infancia, pues una serie de alteraciones que llevan a estos efectos en el desarrollo cerebral, ¿no? Que llevan a la pérdida de puntos de coeficiente intelectual. Hay otros efectos que también se pueden originar. Asma, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, en el libro, que lo estoy resumiendo extraordinariamente porque el libro pues, tiene muchos aspectos y además se basa en cientos de referencias de estudios científicos, ¿no? Pero de manera muy resumida lo estoy comentando. Hago propuestas de acción, tanto en el ámbito personal como a nivel oficial, ¿no? En el ámbito personal y también oficial, pero es muy importante hablar a favor de la alimentación ecológica. Hay una serie de estudios científicos que muestran cómo con una simple semana o unos pocos días de alimentación ecológica, los niveles de pesticidas en el organismo o de los metabolitos, que son las sustancias en las cuales estas sustancias tóxicas se convierten dentro del cuerpo, caen espectacularmente. Es decir, hay una extraordinaria diferencia entre comer un producto certificado ecológicamente, producido sin pesticidas, y comer productos convencionales que han sido producidos con un sistema de producción agraria que utiliza pesticidas, ¿no? Evidentemente, claro, es lógico que no tengan estos residuos de pesticidas en la misma medida. Entonces, es muy importante como forma de reducción de la exposición la alimentación ecológica. Y el fomento de la agroecología. Ahora, precisamente, que hay una estrategia, la estrategia Farm to Fork, promovida desde la Comisión Europea para promover la agroecología, la agricultura ecológica, reducir el uso de pesticidas, a ver si es posible que en España se haga, ¿no? Y también otros escenarios al margen de la alimentación, como el de los pesticidas en el hogar. Bueno, pues se dan una serie de consejos, por ejemplo, cómo se pueden combatir plagas o posibles plagas en el hogar, presencia de insectos, sin necesidad de utilizar pesticidas, porque realmente no son necesarios, ¿no? Y todo esto es lo que abordamos en esta obra, ¿no? En Infancia sin pesticidas. Cualquiera de los periodistas asistentes que no tenga la obra puede solicitarla a despacho 37 y se le puede enviar para que vean esta obra y todos los contenidos que tiene, ¿no? Un aspecto importante que también abordamos en esta obra, en Infancia sin pesticidas, es una crítica
que hace la comunidad científica a los sistemas oficiales de evaluación del riesgo. Porque muchas personas pueden pensar, bueno, si un pesticida está autorizado y nos dicen que los niveles de concentración en una fruta o en una verdura son legales, pues esos serán niveles seguros. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que decir al respecto y en especial, y abundamos muchísimo en ello y lo detallamos con muchos aspectos, en el tema de los niños, ¿no? Hay una tendencia en la toxicología oficial a extrapolar datos obtenidos en adultos a niños. Y como muy bien recuerda muchas veces Nicolás Olea, claro, los niños no son adultos pequeñitos, ¿no? O sea, el organismo infantil es diferente, tiene una susceptibilidad, una vulnerabilidad que no tiene el organismo de un adulto. Bueno, pues muchos efectos importantes, específicos que se pueden producir en los niños no se evalúan debidamente. Un ejemplo es que, y esto lo denuncian científicos de manera muy seria, la evaluación del riesgo de los pesticidas, previa a su autorización, no suele incluir debidamente estudiar el efecto sobre el desarrollo del cerebro, la neurotoxicidad durante el desarrollo, el efecto tóxico que puede tener en el cerebro, que precisamente es uno de los efectos más importantes que se pueden tener. Hay otros que se detallan, como el efecto cóctel, que los sistemas de prueba no están diseñados para evaluar adecuadamente la alteración hormonal, que precisamente es uno de los temas que más inquieta a la comunidad científica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en cualquier caso, lo más relevante es leer el libro, que de manera extraordinariamente somera. A ver. Bien. Y pasamos ya pues a lo más importante, ¿no? Que es lo que nos tienen que decir los científicos, ¿no? En este caso, en primer lugar, a don Leonardo Trasande, que tenemos el honor de tenerle desde Nueva York, que es una de las personas pues, que más ha trabajado específicamente en este tema, ¿no? Que tiene que ver precisamente con la infancia, con la exposición a este tipo de contaminantes. Y don Leonardo, pues este es su momento, su turno. Gracias, Carlos. Un placer. Como empecé, estamos ahora, estos últimos 20 años, con cada más evidencias fuertes que los disruptores endocrinos tienen efectos a niveles muy básicos y que no solamente los pesticidas, pero unos miles de sustancias químicas en el medio ambiente pueden derrotar funciones básicos de la temperatura, del metabolismo, del sal, del azúcar, del sexo. Y las evidencias son los más fuertes para los efectos neurotóxicos de estas sustancias químicas, en particular por derrotar la sistema tiroidea. Inicialmente, como pediatra, yo pensé que solamente estos efectos eran solamente se salió de defectos genéticos de la funcionamiento tiroidea. Por eso tomamos sangre de cada niño recién nacido para chequear su sistema tiroidea, pero ahora entendemos que durante el embarazo de extinción del sistema tiroidea puede tener consecuencias profundas por el desarrollo cerebral del niño recién nacido y no solamente las pesticidas, pero repelentes de llama pueden hacer disfunciones y son sutiles, no son disfuncionamientos que se pueden detectar con las pruebas clínicas. Es decir, que estamos hablando de una situación que no se puede identificar con una obstetra o con pruebas clínicas para entender cuáles son los niños que pueden ser afectados. Pero las consecuencias de la población son profundas y
En una perspectiva de la población, sabemos que en la Unión Europea que las consecuencias son millones de puntos de índice de coeficiente intelectual en la población. Y no solamente son efectos que tienen al nivel del niño, estamos hablando de consecuencias socioeconómicas también. Sabemos de que los disruptores endocrinos cuestan a la sociedad unas 163 miles de millones de euros al año. Es decir, que esto se cuenta a un nivel de 1,2% del PIB de la Unión Europea. Es decir, que cuando un niño pierde coeficiente intelectual, quizás la pediatra no nota, la mamá no nota, pero a nivel social, de la sociedad, si 100.000 niños pierden ese nivel, aunque sea solamente un punto, se nota la economía, porque ese niño no puede contribuir a la sociedad tan bien como se podría con una potencia más profunda. Cada punto corresponde a una pérdida socioeconómica de su productividad en su vida a 2%. Y cada niño más o menos hace 1 millón de euros de productividad socioeconómica en su vida. Es decir, que cada punto corresponde en cada niño 20.000 euros de costos económicos. Y bueno, cuando hay 3 o 4 millones de niños recién nacidos cada año en Europa, eso corresponde a un número profundo. Es decir, que no solamente estamos hablando de efectos del nivel de salud pública, estamos hablando de costos económicos que hay que poner en la mesa, igualmente con los beneficios socioeconómicos que se habla muchas veces del uso de pesticidas. Y eso solamente habla de del rango de efectos humanos que se pueden tener de sustancias químicas. Puedo desarrollar algo más durante los comentarios, pero así paro para ahorita y dejo que mis colegas Nicolás y Juan Antonio siguen con sus comentarios. Gracias. Muchas gracias a don Leonardo Trasande por su brevedad, a pesar de que uno está ya escuchando mucho tiempo todos los datos que puede suministrar por la inmensidad que ha publicado al respecto, ¿no? Continuamos con el siguiente interviniente. Luego podremos escuchar más datos que nos pueda aportar el doctor Trasande, con Nicolás Olea, desde Granada. Don Nicolás. Buenas tardes, buenos días todavía, ¿no? Buenos días. Creo que por mucho que se diga y por mucho que Leonardo, Juan Antonio, tú mismo, Carlos, repitamos las cosas y todos hablemos de lo mismo, creo que es un tema que hay que repetir hasta la saciedad para que vayamos aprendiéndolo y se vaya poniendo en su justo lugar, ¿no? Yo quisiera recordar que nosotros empezamos en este mundo de la disrupción endocrina y de los pesticidas con actividad hormonal hace años, cuando estudiábamos la exposición a compuestos orgánicos persistentes, a pesticidas de uso antiguo como el DDT y el lindano, porque como se acumulan en el tejido humano, en la grasa, había un interés por estudiar la transferencia madre-hijo, ¿no?, que ocurría durante el embarazo o durante la lactancia. Y dedicamos mucho tiempo, ya hace más de 30 años, a estudiar pesticidas como el lindano, y que eran un buen ejemplo de compuesto tóxico persistente que se encontraba en la placenta y en la leche materna y que suponían una exposición inadvertida de la infancia a un pesticida que se había expuesto la madre previamente. Ni siquiera tenía que haber ocurrido esa exposición durante el propio embarazo, sino que era el acúmulo de esa sustancia persistente dentro del tejido adiposo de la madre. Muy bien. Lo que nos empezó a enseñar todo aquello fueron lo que después son parte de las claves y por qué es tan interesante disrupción endocrina. Primero porque rara vez, como tú dices muy bien en el final de tu libro,
la administración ha tenido en consideración el efecto combinado de diferentes compuestos químicos actuando a la vez a bajas concentraciones. Fijaros que el efecto combinado, el efecto cóctel, anula cualquier menosprecio que haya de que el compuesto está en bajas dosis o en bajas concentraciones. Porque si el resultado final del efecto biológico indeseable es la combinación de varios residuos en bajas concentraciones, las bajas concentraciones toman un papel muy relevante. Pues bien, lo que vimos nosotros en aquellos estudios con el lindano es que el lindano no estaba solo, estaba acompañado de un poquito de metoxicloro, de un poquito de DDE o un poquito de saclorobenceno o de saclorohexano en otros de los isómeros. Con eso quiero decir que aprendimos a ver la exposición de otra manera distinta. El efecto combinado parece ser la clave. Lo segundo que aprendimos es lo que Leonardo viene diciendo y tú señalas en tu libro, que no todos los individuos son igualmente susceptibles, y no estoy hablando de susceptibilidad genética, sino del momento en el curso de la vida donde ocurre esa exposición. Para los compuestos con actividad hormonal parecería que todo lo que hay en torno a embrión, feto y primera infancia es crítico, puesto que hay una mayor susceptibilidad por el momento en que pasa el individuo y los órganos en desarrollo o en maduración. Y eso tampoco está, como tú dices, bien considerado en la evaluación toxicológica. Y dice uno, vale, ya hemos aprendido bajas dosis, efecto combinado y el momento en que ocurre la exposición. Pero diría alguien, afortunadamente el lindano ya no está en el mercado, ¿de acuerdo? Pero es que hemos dedicado los últimos años a estudiar un pesticida organofosforado como es clorpirifos y metilclorpirifos, de los cuales los asistentes aquí tienen una información muy valiosa sobre su efecto y la trascendencia de la exposición en el desarrollo neuroconductual de los niños a través de mecanismos que probablemente sean hormonales, ligados con las hormonas tiroideas. Bien, tengo que dar una buena noticia. Clorpirifos y metilclorpirifos fueron prohibidos en la Unión Europea el día 31 de enero del año 2020, de este año. 31 de enero. Para llegar a esa prohibición ha habido que acumular tal cantidad de evidencia, de investigación básica, de investigación sobre exposición y de efecto combinado, que uno dice, esto no puede llevar tanto tiempo. Es decir, es inadmisible, y eso tienen que saberlo los periodistas y tiene que saberlo la sociedad, que el proceso de regulación tome tanto tiempo. Porque para llegar al convencimiento de la supresión o de la eliminación del uso comercial de un producto, pueden pasar 15 o 20 años desde que se conocen datos fiables sobre su toxicidad. Eso pone en entredicho, como tú dices bien, la eficacia del proceso de decisión. Entonces yo, para acabar, en el asunto de pesticidas, en tu libro y en el libro Libérate de tóxicos y en otro, tenemos siempre unas recomendaciones en cuanto a pesticidas. Y es, cuida tu alimentación y come, si es posible, producción orgánica, como dicen los americanos, o producción ecológica, como decimos en España. Come productos de cercanía, ¿de acuerdo? Porque nosotros hablamos en el mundo médico no solamente de salud, sino de sostenibilidad. No vaya a pensar que comer un kiwi ecológico venido de Nueva Zelanda es sostenible. Eso no es sostenible, ¿de acuerdo? Podrá ser ecológico, pero no es sostenible. Es decir, come de cercanía, come ecológico, come de temporada, porque te ahorrarás una cantidad enorme de contaminantes en tu comida y, sobre todo, paga el precio justo por tu comida. Acuérdate que si tienes que ahorrar, mejor ahorras en telefonía que en el valor de tu comida. Si tú pagas el precio justo de tu comida, y eso lo vamos a discutir la semana que viene en el Congreso Español de Agricultura Ecológica, si tú pagas el precio justo por tu comida, podrás permitir que los productores hagan el producto con la calidad, en el momento y en la forma que tú te mereces. ¿De acuerdo? Esas son nuestras recomendaciones en comida. Y por último, ya que lo has provocado tú, Carlos,
dos comentarios en torno a COVID-19 que nos preocupan muchísimo. El primero de todos es el uso y el abuso que estamos asistiendo del plástico, sobre todo del plástico de un solo uso y sus aplicaciones alimentarias. Creemos que esto no es sostenible, que estamos asistiendo a una falta de presión por parte de la Administración para lo que es un solo uso. Parecería que en enero, febrero del año 2020 las cosas estaban claras y que la Administración iba a actuar de una forma mucho más radical, y COVID ha hecho que se baje la guardia y que la producción de plásticos a nivel doméstico esté alcanzando unas cifras increíbles y que se esté abusando otra vez del embalaje, con lo que eso supone de lo que todos sabemos, exposición humana, derivados del plástico, ya sean macroplásticos, microplásticos, nanoplásticos, aditivos o contaminantes, que es todo un mundo. Y después otro asunto que yo quiero lanzar aquí, que me preocupa muchísimo, es que hemos estado durante años, en los libros que hemos publicado hablábamos de la prevención de la exposición a cosméticos y a sus componentes, y hemos educado a la gente para que vaya al supermercado y busque el gel 0%, porque no tiene fenoxietanol o porque no tiene tal componente. Y ahora resulta que mi universidad me regala este bote que tengo encima de mi mesa para para untármelo en las manos cada 5 minutos, cada vez que saludo a alguien me lo unto, que tiene un 2,5% de fenoxietanol. Y le dices, ¿cómo? Lo que yo he estado durante años defendiendo que no debería de ocurrir, ahora parece obligatorio. Es decir, hay como una serie de cambios en las prioridades impuestas por el miedo al riesgo microbiológico y virológico que nos está haciendo poner en duda muchas de las recomendaciones que estábamos haciendo, y no dudamos de ellas. Lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de cuál es el modelo que queremos adoptar durante COVID y post-COVID. Nada más, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Nicolás Olea. Muy importante, porque también hay ahora la tentación por determinados grupos empresariales de aprovechar esta crisis, ¿no?, para ir desregulando y que se permitan una serie de cosas que no deberían permitirse. Antes, al contrario, lo que hay que hacer es aprovechar esta crisis para construir un modelo más sostenible ambientalmente, más sostenible sanitariamente, que procure que haya una población más sana, con unos sistemas de producción, por ejemplo, de alimentación más sanos, que hagan que en un futuro, si viniera otra pandemia, la población estuviera más sana y fuera menos vulnerable. Se está también intentando que esto sea así. Vamos a ver al final si sucede o no sucede, ¿no? Y finalmente, don Juan Antonio Ortega, es su turno. Doctor Ortega. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Los pesticidas para la infancia, yo creo que es importante en una rueda de prensa recordar a los periodistas que las evidencias disponibles actualmente son contundentes. No necesitamos más evidencias para trasladar a las familias y a la sociedad unos mensajes claros, directos, para disminuir esas exposiciones. Es mucho el daño acumulado. Fijaros bien, yo en una unidad de pediatría ambiental, cuando vemos a pacientes, anoche durante la guardia volvió a ingresar un niño con una malformación que vimos durante el embarazo y que asociamos a la exposición a pesticidas. Fijaros bien, a niños con malformaciones en nuestra nación, malformaciones ambientalmente asociadas a la exposición a pesticidas, nos gastamos miles de euros en hacerles costosísimas analíticas a raíz o genéticas o de bioquímica o marcadores que los médicos pedimos en los hospitales y los centros de salud. Sin embargo, ¿a cuántos de esos niños se le hace trazabilidad de exposición durante el embarazo o durante la infancia de esos pesticidas? Cero. Cero. La buena noticia
es que ya disponemos de tecnología suficiente para trasladarla a la práctica clínica. Y hay algo muy importante, Carlos. Hay una creciente conciencia social que está empujando. Tenemos tecnología que es capaz de responder a preguntas que ya nos estamos cuestionando los médicos y las familias. Y tenemos que ir poco a poco incorporando. Mirar, hubo una revolución importante hace 20 años para incorporar el genoma humano y toda esa comprensión del ADN a la práctica clínica. La siguiente revolución en la práctica clínica va a ser la incorporación de la medicina ambiental. La salud medioambiental acabará siendo una herramienta troncal y básica en todas las escuelas de enfermería, medicina, ramas biosanitarias y de la educación. El cambio va a ser lento, eso sí es verdad, pero va a ser constante. La exposición a pesticidas en la infancia, y esto es importante para los medios de comunicación, es un vasto experimento toxicológico. Tienen que saber los periodistas presentes en esta sala que la inmensa mayoría de sustancias autorizadas que compramos en los supermercados o que compran en los supermercados las familias hoy son legales, pero legalidad no es sinónimo de inocuidad. Y esto es importante. Ese vasto experimento toxicológico, cuando muchos padres nos preguntan, oye, ¿y esto cómo puede afectar a la salud de nuestros hijos? Yo le digo, pues ya no lo dirán ellos, porque el marco regulador que tenemos fracasa para analizar estas exposiciones del impacto en la infancia. Es un vasto experimento toxicológico y esa es una realidad. Y es una realidad que no debe asustarnos. Yo cuando dicen, no hay que ser alarmista, mirad, a mí me preocupa más el tranquilismo institucional que el supuesto alarmismo social. La sociedad está buscando interlocutores. Lo que ocurre es que la mayoría de esos interlocutores están todavía en ese proceso creciente. Yo digo que son adolescentes todavía, y son los que van a ocupar todo ese espacio de la salud ambiental en el futuro. Hemos aprendido, muchos de los estudios que comentaban mis compañeros y Carlos en el estudio, en tu libro, hemos aprendido con lágrimas secas. ¿Cuántas lágrimas secas hemos necesitado acumular para ir haciendo retiradas o mejores usos de una serie de productos químicos que están circulando? Y yo digo que tenemos que ser capaces de construir un mundo de alternativas y aprender al revés, viendo cómo evitamos todo ese daño. Con respecto al Comité de Salud Ambiental en el que estamos implicados, quiero trasladaros que estamos trabajando un documento muy fuerte de toma de posición para los pediatras españoles para promover en las consultas el consumo de productos ecológicos, también con mensajes hacia los ultraprocesados, procesados y ultraprocesados, que va lento porque queremos que sea un amplio consenso, además de nuestro comité, con otros grupos, y no es fácil avanzar, como bien sabemos, en un terreno tan pantanoso como este, pero tengo un objetivo claro, y es llevar a todas las consultas de pediatría de España esas oportunidades para disminuir la exposición de pesticidas a través de la dieta y de otras rutas de exposición. Y respecto a COVID-19 es el turbo de la salud ambiental. COVID-19 ha traído mucho sufrimiento a la especie humana, pero ha abierto oportunidades, ventanas de oportunidad extraordinarias. Nos ha hecho ver el horizonte en ciudades donde no estaba presente desde hace muchos años. Ha mejorado la calidad del aire. Ha permitido que la especie humana mire algo más hacia la naturaleza. Todo está interconectado. Todo está interconectado. Y creo que COVID-19 va a ser un turbo definitivo para oportunidades. Deciros que predicar con el ejemplo es una máxima para el escenario en el que me muevo. Y durante este COVID-19 hemos hecho un tránsito en mi área de salud para sustituir las botellas de plástico en el comedor en los comedores de nuestro hospital y hemos ahorrado 100.000 botellas de plástico y esto ha sido durante COVID. Además, el banco de leche materna de nuestra región va a ser libre de plásticos y estas son decisiones que hemos tomado durante la COVID. Creo que es importante generar modelos. Carlos, tenemos que ser capaces de generar modelos y predicar con el ejemplo. No va a ser fácil, pero a poco que avancemos, la sociedad está esperando estas señales. Por eso este libro va a ser bienvenido. Vemos muchas familias, es decir, las exposiciones a pesticidas, los trastornos del desarrollo sexual, problemas de fertilidad, algunas malformaciones, algunos cánceres asociados a estos pesticidas.
y que siguen expuestos porque necesitamos mejorar la competencia de los profesionales de la salud en esto para que, fijaros bien, los médicos hacemos un juicio clínico diagnóstico y necesitamos con urgencia incorporar el juicio clínico, etiológico, porque dicen, es que no hay evidencia. Si yo digo, es que no las preguntáis. Gastamos 6.000 euros en hacer un análisis de genómica súper extraño y súper avanzado para decirle en el 99,9% de las ocasiones que es normal y somos incapaces de preguntarle en qué trabajan sus padres o las exposiciones que han tenido en el hogar. Y es sorprendente. Mirad, si he aprendido algo en estos años es... muchas familias nos dicen, gracias, Juan Antonio, ya teníamos ganas de encontrarnos un médico que nos haga estas preguntas. Y mirar, hace 20 años era más costoso, pero ahora yo noto ese florecer. Cada vez llaman más a nuestras puertas, más jóvenes médicos, enfermeras y profesionales de la salud. Acabamos de constituir una red de profesionales por la salud ambiental en mi región y me he quedado sorprendido de la avalancha de profesionales con esa fuerza de querer unirse a esa red. Hay una creciente conciencia social y estoy convencido que en ese Plan Nacional de Salud y Ambiente tenemos que trabajar fuerte por tener escuelas libres de pesticidas, hogares libres de pesticidas, disminuir el riesgo químico de la infancia, y este libro y todas las acciones que podamos hacer van a ser bienvenidas. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Juan Antonio, por la labor pionera que estás realizando allí desde Murcia, con esa unidad de salud medioambiental pediátrica, que ojalá se extienda a muchos otros lugares, ¿no? Es lo que tendría que suceder, teniendo en cuenta la relevancia objetiva, científicamente demostrada de estas cuestiones, la relevancia que tiene para la salud de la infancia. Sería lo suyo que realmente en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, en todas las ciudades hubiera unidades de salud medioambiental pediátrica como la que tú diriges, ¿eh? Y ojalá hagamos votos para que eso suceda y se extienda.